Díganle a Valeria que me pase las grabaciones, por favor, cuando pueda. Que se quedan en su drive. Bueno, entonces ahorita vamos con la demostración de este hecho, ¿no? Entonces tomamos una Y en R da intersección B. Bueno, ¿qué significa que esté en la imagen de A intersección B? Aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Son estas. ¿Existe una X en dónde? En A intersección B. Entonces, existe una X en A intersección B de tal manera que X, Y está en la relación. ¿Eso por qué? Cuando me preguntan eso, ¿por qué? Volteen a ver su hoja. Porque lo que dice, existe una X en mi conjunto en cuestión, de tal manera que X, Y está en la relación. ¿De acuerdo? Bueno, pero entonces, X está en A, X, Y está en la relación, pues esto quiere decir entonces que Y está en R de A. Otra vez, volteen a ver su definición. ¿Qué necesito para que esté en R de A? Que haya una X en A, de tal manera que X, Y está en la relación. Y lo mismo, X está en B, X, Y está en R, pues entonces Y está en R de B. Pues esto quiere decir entonces que Y está en R de A, intersección R de B. Ya no sé si con eso queda claro. ¿Sí o no? Pero, bueno, mi duda es por qué empezamos tomando un elemento, por qué empezamos diciendo que Y pertenece a la imagen de A unión B. De A Porque hay que intersección B. demostrar que, por la contención, ¿no? Sí, por la A contención. intersección B. Ok, Sí, o sea, gracias. cuando te dan una contención, tú tomas un elemento de aquí y tienes que probar que ese elemento está en este conjunto. Pues por eso empiezo tomando un elemento aquí. ¿Ok? Cuando es igualdad, tengo que probar las dos cosas. Por eso hago dos contenciones, ¿no? Contención de izquierda a derecha, y aquí la señalo mediante este simbolito, y contención de derecha a izquierda, mediante el otro simbolito, y comienzo entonces diciendo, sea Y, en donde en R de A unión en R de B, o sea, en este conjunto, y termino demostrando que vive en este otro conjunto. ¿Ok? Cuando es igualdad, aquí nada más es contención. El siguiente, ¿cómo le vas a hacer? ¿Dónde vas a tomar a tu Y? ¿Sigo o ya me fui? En la diferencia entre la imagen de A y la imagen de B. Exactamente, voy a tomar una Y aquí y voy a por demostrar que Y está en R de A menos B. Y ya. ¿Sí queda más claro ahorita? Sí, entonces cada que que vayamos a agarrar un elemento de la imagen, siempre tiene que ser Y. O sea, siempre vamos a decir Y es un elemento de la imagen y ya el conjunto que sea, ¿no? Y lo mismo, pero con las X para la inversa. Sí, esto digamos es nada más por conveniencia, ¿no? Si aquí estoy X cruz Y, ¿verdad? A está contenido aquí, entonces R de A es un subconjunto de Y. Entonces, por eso la razón de que yo le pongo Y aquí, ¿no? Y lo mismo, si B está contenido en Y, R a la menos 1 de B está contenido en X, y entonces por eso les pongo X. Pero en realidad el nombre es irrelevante. Si quieres ponerle W, ponle W, no importa. Lo importante es que digas, está aquí
si existe un elemento de aquí, de tal manera que X, Y está en la relación. Entonces, eso es lo relevante, ¿no? Que haya alguien en A, de tal manera que esté en la relación. ¿Sí? El nombre nada más es Creo que por sí, dónde queda. profe. Gracias. El nombre es dónde quedan, ¿no? ¿Dónde quedan? Sí, sí, puede sonar confuso, pero no. Aquí está X, aquí está Y, aquí está A, y R de A está aquí. Es un subconjunto de Y. Bueno. Déjenme poner. ¿Ya con esto quedó más claro para todos? Sí, profe, pero bueno, yo cuando estaba haciendo las demostraciones, pues me surgió la duda de eso que dice el lado de además la igualdad en 2 y en 3 es falsa, porque no me salió la demostración, o sea, la contención de regreso, me salió que sí son iguales, entonces no sé en qué me equivoqué. Pues no lo sé, pero ahorita lo checamos. Entonces, a ver. Vamos a intentar demostrar la contención de regreso y vamos a ver por qué no se puede. Entonces, normalmente cuando te dicen esto no es cierto, te piden un contraejemplo. Entonces, cuando tratemos de demostrar, me va a salir el contraejemplo. Ok, entonces, dice aquí R de A intersección R de B. R de A intersección R de B. Contenido en R de A intersección B. Ok, y ahorita te voy a enseñar el contraejemplo. Entonces, ya no puse fecha hoy, ¿verdad? No luego nos confundimos. Bueno, empezamos aquí. Hoy estamos a 10 de noviembre. Ok. Entonces ya ahorita. Vamos a intentar demostrar esto y vamos a ver dónde está el error, ¿no? Entonces tomamos una Y, sea Y, en donde en R de A intersectado con R de B. Esto quiere decir entonces que Y está en R de A y Y está en R de B. ¿Correcto? Ahora, ¿qué significa estar en R de A? Que existe una X en donde en A, de tal manera que X, Y está en R. Y existe una W en B, de tal manera que W, Y están en R. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, Pero esta X no tiene por qué ser la misma que la W. ¿Ya lo vieron? ¿Sí lo ven o no lo ven? sí. O sea, yo no puedo afirmar que X está en A intersección B. Pues lo único que sé es que X está en A. Y sé que W está en B. Pero no puedo afirmar que pase alguna de las dos. Entonces ya no puedo afirmar que Y está en A intersección B, en R. Esto no lo puedo afirmar. ¿Sí vieron por qué? Y entonces el contraejemplo aquí, pues ya me dijeron cómo va a ser el contraejemplo, ¿no? Que estén relacionados con la misma, que X y Y y W estén relacionados con el mismo objeto,
pero los tomo como conjuntos aparte. Entonces vamos a ver aquí en nuestro ejemplo que teníamos aquí, ¿no? Aquí no hay ninguno porque, a ver cuáles son las relaciones. Es A con G, A con J, C con H y E con E. Este ejemplo no me da, pero si yo pusiera otro punto, por ejemplo, si pusiera este otro punto, entonces al tomar el conjunto C y a tomar el conjunto D, ¿quién es la imagen de C? Es H. ¿Quién es la imagen de D? Sería H. ¿Quién es la imagen de C intersectado con la imagen de D? Pues H. Sin embargo, ¿quién es C intersección D? Vacío. ¿Sí? ¿Sí ven el ejemplo aquí? Poniendo otro punto. ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, entonces ahí tienen su contraejemplo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vamos a ver, veamos que Yo no entendí el contraejemplo. ¿Me puede volver a explicar? tensión no es cierta. Sí. Te puse ahorita. Tu relación va a ser la que ya teníamos antes, pero le voy a poner un punto más. La relación A, J, A, G, C, H y E, E. Recuérdanmela, por favor. Es A, J, A, G, C, H y E, E. Y yo les dije, voy a poner un punto más en la relación. Que en este caso fue DH. Para que me salga bien el contraejemplo. DH. Y esta es mi relación. Le dije, tómate A, C. Y tómate B, D. Y hazme los cálculos de este conjunto y de este conjunto. En este instante, por favor. ¿Quién es R de A intersección R de B? ¿H? R de A, ¿quién es? Pues H. ¿Quién es R de B? También H. Por lo tanto, la intersección entre estos dos conjuntos es H. ¿Queda claro? ¿Quién es R de A intersección B? ¿Quién es A intersección B? ¿Quién es A intersección B? C y D. No, intersección. Ah, no, perdón, no hay, es vacío. Y la imagen del vacío, pues es el vacío. Ajá, entonces aquí se ve R de A intersección B. Bueno, ya no lo puse, pero lo voy a poner. R de A intersección R de B es H, mientras que R de A intersección B es el vacío. Entonces eso muestra que no se da la igualdad. ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, ahora me está tomando clases. Tomando clases lo doy. Qué raro. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Continuamos con funciones. Definición
una función de X en Y es una relación R contenido en X cruz Y, la relación que cumple satisfacen voy a ponerle, como ya son funciones, voy a ponerle F. ¿No? Entonces, satisface las siguientes cosas. El dominio de F es todo X. Y 2, si X, Y están en F y X, Z también están en F, pues entonces Y es igual a Z. Ok, entonces el conjunto Y se llama codominio de F. Entonces las relaciones, las funciones son relaciones que lo único que hacen es que a cada X le corresponde un único valor de Y, ¿no? O sea, esto sí es función, ¿sí? Esto es función. No importa que varios vayan a pegar al mismo. Esto sí es función. Porque cada valor de X le corresponde un valor de Y, un único. ¿Y cuándo deja de ser función? Cuando hace esto. ¿Ok? Esto no es función. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos o no? Sí, profe. Sí. Sí, eso es. Por eso es que las gráficas en la prepa les decían, a ver, esto es una función, ¿verdad? Pero luego les ponían esto y les decían, esto no es una función. ¿Por qué? Porque a este valor le corresponden dos valores. ¿Sí se acuerdan de esto, de la gráfica de las, ¿cómo se llaman estas? Rectas verticales. Es decir, para que una gráfica sea función, cada recta vertical debe de tocar a lo más en una vez a la gráfica. Está evitando estas situaciones. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, bueno. Y además también pedimos que todos los elementos de X estén relacionados con un elemento de Y. Bueno, ejemplos. A ver, díganme los ejemplos de sus funciones favoritas. Por ejemplo, bueno, esto se va a denotar así. F va a ser de X en Y. ¿Ok? Y bueno, Y no tiene por qué ser distinto a X. Puede ser de X en X. Por ejemplo, la función identidad. F que va de X en X, dada por X, X. O bueno, déjame escribirlo así. F va a ser las parejas ordenadas. X, X, de tal manera que X está en X. Bueno, precisamente por esta situación de la condición 2, en lugar de poner X, Y está en F, se acostumbra a poner Y es igual a F de X. ¿Sí? Pero piensen en las funciones como parejas ordenadas. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues quiere decir que a X le corresponde Y. El único que le corresponde es Y.
Entonces, esta función, que se llama la función identidad, la podemos poner así. F de X es igual a X. Ajá. La función identidad. 2. Si C es un elemento de Y fijo, entonces sea F de X igual a C. ¿Cómo se llama? O si quieren verlo todavía como parejas ordenadas, lo pueden pensar así. Como X, C, de tal manera que X está en X. ¿No? ¿Cómo se llama esta función? ¿Función qué? ¿No es constante? Constante. ¿Qué más? ¿Qué otra? ¿Qué otra función les gusta? 3. Las funciones no tienen que ir de conjuntos solitos en conjuntos solitos, ¿no? Podría ser esta. X cruz Y en X. Dada de la siguiente manera. A cada pareja ordenada X, Y, la vamos a asociar, o bueno, si quieren, F de X, Y va a ser X. ¿Cómo se llama esta función? ¿Cómo se llamará? Esta se llama proyección. Función, proyección. ¿Verdad? Lo estoy proyectando en el eje X. ¿Sí queda claro este ejemplo? ¿Podríamos ver su gráfica, algo así? Ah, qué buena pregunta. Ajá. Fíjate, esta función está contenida en un producto cartesiano. En X cruz Y cruz X. ¿Ok? Entonces, sí son parejas ordenadas. Lo que pasa es que aquí tenemos X, Y, X. Entonces, son parejas ordenadas, pero la primera coordenada es a su vez una pareja ordenada. ¿Ok? Entonces, la manera de representarlas pues sería en, por ejemplo, yo la puedo representar en 3 dimensiones, que me quedaría así, fíjate. Sería X, por aquí ponemos a la Y, y por aquí copiamos a la misma X. A X. Entonces su gráfica es, todos los que estén, déjame mover un poquito esta Y para que se vea más, así, ¿no? Entonces, todos los que estén sobre este renglón, van a dar al primero. Entonces, no sé cómo dibujarlo. Todos los que estén en este renglón van a dar al primero. Todos los que estén en el segundo renglón van a dar a este. Entonces, híjole, no sé cómo dibujarlo. Todos los que estén aquí van a dar a este. Sí, más o menos se entiende la idea. Pero una manera más fácil de dibujarlo sería viéndolo solamente en 2 dimensiones. Entonces ustedes tienen aquí a X, tienen aquí a Y, entonces sería así, ¿no? La proyección tal cual. A este, ¿a dónde va a dar? Sí, por ejemplo, si tengo aquí el 3,4, ¿a dónde va a dar? Pues al 3. El 2,5, ¿a dónde va a dar? Pues al 2. Entonces, ese sería como el dibujo, ¿no? Cada punto va a dar en X. Y esta se llama función proyección en la primera coordenada. En la primera
coordenada. ¿No? Y entonces este es I1. Ujú. Bueno, ¿cuál va a ser la Pi2? Va a ser una función de dónde en dónde. Entonces, Pi2 de X, Y, ¿quién es? Díganmelo ustedes. ¿Quién es? ¿Y? Muy ¿Qué? bien, la proyección en la segunda coordenada. O sea, Y. Ujú. Mm. ¿Qué otra? A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Cambio de página? Sí, profe. Va. Mm. A ver, déjame ver. A ver. Entonces tenemos esto. Si F, ya dije que lo vamos a poner así, ¿no? Es una función de X en Y. Y G es una función de Y en Z. Entonces, la composición como relaciones es una función y además la composición se lee G compuesto con F, aunque se sirve al revés. Es una función que va de X en Z. ¿Verdad? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a... Sí que les quedó claro ayer lo que significa la composición, ¿verdad? ¿O no? Sí, más o menos. Sí, Sí, profe. ¿quién está en la composición? Si A y B está en la primera y B, C está en la segunda, entonces en la composición, ¿quién está? A, C está en la composición. Pero traducido a funciones, ¿qué querría decir? Si B es igual a F de A, ¿no? Y C es igual a G de B, entonces la composición F compuesto con G aplicado a A es C. Fíjense que esto es lo mismo que poner así, G de F de A, ¿no? Porque esto es G. ¿Quién es F de A? Perdón, aquí no va este símbolo. Es G de F de A, porque ¿quién es G de F de A? Es B. ¿Y G de B quién es? Pues C. Ajá. Entonces, la composición es una función que va de X en Z. Por ejemplo, vas a tomar una función F, que va del conjunto de números naturales, en el conjunto de números naturales, una función G, que va del conjunto de números naturales, en el conjunto de números enteros. Todo el mundo sabe bien cuáles son los naturales y enteros, ¿verdad? Bueno, y entonces f de x, me van a decir quién es x más 1. O sea, el que sigue, ¿no? Y g de, x, pues ¿quién es? Me están diciendo aquí que es x menos x cuadrado. X menos x cuadrado. Entonces, ahorita, ¿qué va a pasar con la composición?
quiénes son los elementos de la composición. Entonces, a una X, yo la voy a mandar a X más 1. ¿Ok? Ya estoy aquí. Esta X más 1 se convierte en el nuevo argumento, en esto. Entonces, ¿qué pasa cuando le aplico la G a esto? ¿Qué me queda? Pues me queda X más 1 menos X más 1 al cuadrado. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, y entonces hacen las cuentitas y entonces me queda X más 1 menos X cuadrada menos 2X menos 1 menos 1, ¿verdad? Y entonces esto me queda X cuadrada negativo menos X. Creo que así, ¿no? Sí, Muy bien, así sería la composición, ¿no? Primero aplicar una función y luego meterlo como argumento de la segunda función. Entonces noten que esto es una función que va de los números naturales en los enteros. ¿Mm? Bueno. Mm, mm, no sé qué más. Bueno, con esta notación también nos queda lo siguiente. Vamos a poner así con esta notación. ¿Cuál notación me dirán? Pues A, B está en F. Es lo mismo que F de A es igual a B. ¿No? Con esta notación, entonces si F es una función que va de A en B, no, de X en Y, perdón, de X en y A está contenido en X mayúscula, entonces F de A, perdón, F de A, pues lo podemos poner así, como el conjunto de todos los F de A's, de tal manera que A está en A, ¿verdad? Y si B está contenido en Y, pues F a la menos 1 de B queda como todos los A's en A's, de tal manera que F de A cae en B. Sí, entonces esta notación adaptada. Sí, porque aquí que decíamos, son todas las B's, o habíamos dicho todas las Y's, de tal manera que existe una A en A, tal que A, B está en F. Pero A, B está en F significa que F de A es igual a B. Entonces pongo aquí las F de A, que van a ser las B's. Sí, o sea, estas van a ser las B's. O las Y si quieren. Entonces, con esta anotación, pues, es un poco más fácil identificar quién es la imagen directa. Um, 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 Bueno, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Listos para ejercicios? ¿puede volver a explicar toda esta parte? Pues sí puedo, pero ¿cuál es la duda en específico? O sea, la situación es la siguiente. Yo había dado R de A.
¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que había muchos puntos aquí, así, y entonces yo te decía, oye, fíjate que A es esto, por ejemplo esto, pues tú te tienes que ir para acá y dices, ah, bueno, entonces un elemento de RDA es este, otro elemento de RDA es este, otro elemento de RDA es este. ¿Ok? ¿Sí estamos o no? Ahora, Sí, la cuestión con las funciones es que no me va a pasar esto de aquí. No me va a pasar que haya dos valores. ¿Cómo se ven las funciones? Las funciones, ya les dije que se ven pues como líneas, ¿no? Entonces, las funciones se ven así, ¿ok? Y entonces ahora tú me dices, oye, A es esto, entonces ahora te digo, fíjate quién es. A ver, permíteme un segundito, por favor. Ajá. Entonces ahorita lo único que les estoy diciendo es, toma A, ¿no? Toma A que vive en A mayúscula, ve cuánto vale, y a este es a los que llamamos Bs, y entonces ese va a ser parte de tu imagen. Así. O sea, la misma, pero nos simplifica un poco la notación, ¿no? En lugar de decir, son todos los Bs de tal manera que existe una A en A, de tal manera que están en la relación, simplemente digo, son todas las imágenes, F de A. Como este valor es único, puedo decir, este punto va a dar a tal punto. ¿Ok? sí, ya me quedó más claro. Sí, Gracias. está sencillito, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Ay. Ya. Llevamos en ejercicios, ¿verdad? Mm, dices F y G, dos funciones, demuestra que son iguales y solo si son iguales. Diga por qué el ejemplo no es suficiente de demostrar que aquí. Ajá. ¿Nadie ha conseguido el libro de la profesora Carmen Gómez Laverde en PDF? Es que están bien buenos los ejercicios. ¿No? ¿Nadie? Yo lo tengo. ¿En PDF? Sí. Del de Carmen Gómez Laviaga, sí dijo, ¿verdad? Sí, ese Sí, es mismo. ese. Ah, ¿tú lo puedes proyectar? ¿No, verdad? A ver, intenta proyectar. Voy, deme un momento. Sí, gracias. Es que me da un poco de, no sé, escribir los ejercicios. Que vete a la página 94, por favor. La 93, perdón. Esta pieza es la 93.
Ajá. Entonces ahorita sea X igual a ABCD y Y igual a 1, 2, 3, decide cuál de los siguientes conjuntos de pares ordenados son funciones. Si es función, haga un diagrama de ella y encuentre su imagen, ¿no? Entonces, A va a dar al 1, B va a dar al 1, C va a dar al 3 y D va a dar al 4. Pregunta, ¿es función o no es función? No es, ¿Por qué no? porque a dos puntos del dominio se le asigna el mismo del contradominio. No, ¿cuáles son esos dos puntos? Ah, ya te entendí, no. Justamente, qué bueno que te fijes en eso. A ver, aquí no puedo anotar. ¿Cómo lo hago para anotar aquí? Bueno, voy a detener tantito tu presentación. Ajá. Y... A ver. Espérame. No pasa nada. No se preocupen, es muy natural esta confusión. Pero vayan aclarándola, ¿no? Entonces, aquí yo dije, esto sí es una función. Dos puntos de aquí pueden ir a dar al mismo punto de aquí. Eso sí, lo que no está permitido es que uno de aquí vaya a dar dos puntos de allá. Ajá. Entonces, en nuestro caso teníamos A, 1, Ah, sí, ya vi mi error. Sí. B, 1. ¿Qué está pasando? A va a dar al 1. B también va a dar al 1, pero no hay ningún problema. C va a dar al 3 y D va a dar al 4. Entonces, está pasando justamente la situación de aquí arriba, no hay ningún problema. ¿Ok? Por lo tanto, sí es función. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, oigan, ya casi son las 5. Yo creo que ya pueden ir resolviendo los ejercicios de la sección 1.4. Son poquitos, son 17. Entonces, háganlos. Yo creo que si le echan ganas los pueden terminar de aquí al jueves. No, hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves. No, hoy es miércoles. Hoy es jueves. Hoy es miércoles. Si quieren, mañana le echamos una checada a las composiciones que me dicen ustedes. Pero ya vayan avanzándole a los ejercicios. Miren, pasa la siguiente situación.